Hola, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a realizar un video tutorial en el cual vamos a tener varios temas. El primero de ellos es la generación de un formulario básico en Excel. El segundo de ellos es cómo llevar esos datos de los registros del formulario en Excel a una base de datos. El tercer tema es la utilización de las macros y además vamos a ver las funciones buscar v en su forma más simple. Bienvenidos. Lo primero que debemos tener en cuenta al grabar una macro es advertirle a Excel que vamos a trabajar con macros y que nos deje hacerlo. Para ello vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a ir al botón que dice Opciones y en Opciones vamos a ir al centro de confianza, luego vamos a la configuración del centro de confianza y allí vamos al botón que dice configuración de macros. Siempre para poder trabajar con macros debe tener habilitadas todas las macros. Noten que dice no recomendado, pues puede ejecutarse código posiblemente peligroso. Esto porque Office protege sus archivos de código que pueda dañarlos. Y las personas que hacen virus y programas maliciosos también pueden utilizar las macros porque ellas se ejecutan, son en últimas un archivo ejecutable. Por eso nosotros siempre veremos que está por defecto deshabilitar todas las macros sin notificación o con notificación. Nosotros le vamos a decir que habilitar todas las macros. Aceptar. Aceptar. En este momento ya podemos trabajar con las macros. Vamos a suponer que somos dueños de una cadena de almacenes de ropa. Entonces, almacén de ropa El Chiro. Y vamos a ajustar las etiquetas de los campos que vamos a ingresar en los registros en nuestro formulario. Vamos a suponer que vamos a necesitar el nombre del vendedor, el producto que vendió el vendedor, la cantidad de ese producto, el valor de la unidad de ese producto, el valor total de la venta, la sucursal en la cual hizo la venta y además el valor, la fecha y la hora exacta en la que se hizo la transacción. Bien, una vez hecho esto, tenemos estas etiquetas, vamos a darle un formato diferente para saber que son nuestras etiquetas. Okay, entonces le damos un pequeño formato, en los bordes vamos a más bordes, escogemos el borde más ancho, escogemos un color, como ustedes quieran, y le damos un aspecto diferente a nuestros rótulos. Estos son las etiquetas de lo que vamos a de los productos y de los ítems que vamos a llevar al otro lado. Ok, noten ustedes que yo he dejado esta columna, yo empecé en la columna B, la columna C la dejo un poquito más delgada, la columna C la pongo un poco más ancha, la columna E la adelgazo también igual que la C. Ahora bien, en esta nueva columna que generé aquí, la C, voy a sombrear estos campos. El mismo número de campos de etiquetas va a ser el mismo número de campos a los cuales yo le voy a dar un formato especial, porque estos van a ser los datos que efectivamente vamos a pasar a nuestra hoja base de datos. Entonces, a estos datos, a este grupo de celdas le voy a dar un formato especial. Vamos a darle un relleno especial, un color de letra especial y un borde. Entonces vamos a llamar más bordes, el color este también puede ser, y le decimos que el contorno y que el interior. Ok, entonces aquí quedó nuestro grupo de celdas.
que finalmente son las que van a llevar la información a nuestra hoja base de datos. Esta primera hoja la vamos a llamar formulario. Es decir, aquí estamos diseñando el formulario y la información que vamos a enviar al otro lado. Por otra parte, en esta área vamos a generar dos tablas que son las que nos van a generar la información correspondiente. Vamos a generar una tabla que se va a llamar vendedor, y dentro de mi tabla vendedor voy a tener los siguientes datos: una identificación del vendedor, un nombre de ese vendedor y la sucursal a la cual pertenece el vendedor. En ese orden de ideas vamos a inventarnos la información, vamos a inventarnos 5 registros. Entonces digamos que el vendedor 1 es el vendedor A12 y se llama Sandra, y Sandra es de la sucursal Centro. El vendedor B15 es el vendedor cuyo nombre es Fernando y la sucursal es Suba. Un vendedor C13, su nombre va a ser Paola y su sucursal va a ser Chapinero. Un vendedor A17, cuyo nombre va a ser Adriana y la sucursal de Adriana es Centro también. Vamos a tener un vendedor B18, cuyo nombre es Alejandro y la sucursal de Alejandro es Norte. Digamos que aquí están nuestros 5 registros. Vamos a darle un formato especial a la tabla. Vamos a generar un color, la letra blanca, y vamos a generar todas las líneas de división, todos los bordes. Listo, entonces aquí está nuestra tabla de vendedor. Y vamos a hacer una tabla para el producto. Dentro del producto también vamos a tener una identificación del producto, el nombre del producto como tal, el valor de la unidad de ese producto. Digamos que como nuestro almacén es de ropa, entonces nuestro producto 1010, que va a ser la identificación, va a corresponder a pantalón, y el pantalón va a tener un valor de 85.000. El producto 2010 va a ser chaqueta, y la chaqueta va a tener un valor de 185.000. El producto 5010 va a ser falda, y la falda va a tener un valor de 96.000. El producto 3020 va a ser una blusa, cuyo valor va a ser de 35.000. Y finalmente nuestro producto 4010 corresponde a zapatos, y los zapatos tienen un costo de 125.600. Ok, ya tenemos también nuestra tabla. Lo que hago es que copio el formato para que me quede igualita a la de arriba. Aquí también copio el formato para que me quede el título igual al de arriba. Tenemos nuestras dos tablas. Bien, noten ustedes, aquí la alineación es a la izquierda porque está siendo caracteres. Aquí, como los caracteres son numéricos, netamente numéricos, él por defecto los alinea a la derecha. Si nosotros queremos, podemos cambiar esa alineación, no hay ningún problema, para que quede más o menos con la misma forma. Si queremos, eso es opcional. Bien, en este grupo de celdas que voy a resaltar aquí, que son las del centro, es donde vamos a diligenciar la información como tal. En la primera celda, que está justo al frente de vendedor, en esa celda voy a generar una lista desplegable con los códigos de los vendedores. Recuerden ustedes que para generar la lista desplegable vamos a la pestaña que se llama datos, vamos al botón que dice validación de datos y le decimos nuevamente validación de datos. En la configuración le decimos que permita no cualquier valor, sino una lista. Y en el origen de la lista escogemos los solamente, noten que son únicamente los códigos de los vendedores sin el título, ¿ok? Y aceptar. Entonces ya nosotros podemos escoger cualquiera de los vendedores. Bien.
por su código. Ahora, en la celda que está justo al frente, vamos a utilizar la famosa función buscar V. ¿Para qué? Para que cada vez que yo elija un código, en esta celda me aparezca el nombre del vendedor al cual pertenece ese código. ¿Cómo se hace eso? Nos ubicamos en la celda y empezamos a formular. Igual, buscar B. En algunos Office anteriores, en el Excel 2010 o en el 2007, aparece como consultar V. En el 2014 aparece como buscar V. Si ustedes llaman la función y no la encuentran por buscar, utilicen el consultar. Ok. En este momento, él nos pide un valor buscado. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? Pues efectivamente lo que esté aquí en nuestra lista desplegable. Entonces hacemos referencia a la celda que muestra nuestra lista desplegable. Punto y coma. Matriz a buscar. Él me pregunta, ¿en dónde quiere buscar esa información? Yo le digo que busque en la tabla de vendedor y selecciono absolutamente toda la tabla. Punto y coma. Ahora me pregunta el indicador de columnas. La función buscar V, Excel, básicamente Excel. Cuando uno genera una tabla, él la numera y le coloca a la primera columna número 1, a la segunda columna número 2 y a la tercera columna, la columna número 3. Entonces, ¿yo qué información quiero que me traiga? Ya me encontró el código, ya sabe que está en esta tabla. Pero ¿qué información quiero que me traiga? El nombre del vendedor. Y sabemos que el nombre del vendedor está en la columna número 2. Entonces escribimos el número 2. Ahora, él me pregunta, ¿la coincidencia debe ser exacta o no? Para el caso necesitamos que la coincidencia sea exacta. Podemos hacer doble clic donde dice falso, en la etiqueta de falso, o podemos simplemente digitar 0. Recuerden ustedes que para Excel 0 es falso y 1 es verdadero. Y digitamos Enter. Si quiere podemos generar la alineación de estas celdas a la derecha, pues para efectos de mejorar la presentación. Y estas las podemos alinear al centro. Ok, entonces, cada vez que nosotros cambiamos uno de los códigos, él inmediatamente nos genera un nombre diferente o el nombre correspondiente a dicho código. Ok, entonces, si yo selecciono el código C13, pues va a decir que es Paola y efectivamente el código C13 corresponde a la niña Paola. Si yo selecciono el código B18 me dice que es Alejandro y efectivamente el B18 corresponde a Alejandro. Ok. Si yo borro la información que está dentro de mi lista desplegable, es decir, no tengo ningún código para buscar, Excel inmediatamente me genera un mensaje de error donde lo que me está diciendo es que no hay criterio de búsqueda para hacer la coincidencia y traer la información requerida, pero él lo hace con ese numeral n/a. Si nosotros queremos modificar ese mensaje de error, tenemos que utilizar la función si.error. Recuerden ustedes que la anteponemos a la función. Entonces, nos vamos a la función buscar V, que ya hemos escrito, y anteponemos la función si.error. Entonces, escribimos si.error, abre el paréntesis, nos vamos al final de la fórmula, escribimos punto y coma, es decir, si existe un error, ¿qué hacemos? O dejamos el espacio en blanco o escribimos un 0, como ustedes quieran. Si ustedes desean colocar espacio en blanco, sencillamente digitan 2 veces las comillas dobles y cierran el paréntesis. Y Enter. De esta manera ya se quita el mensaje de error cuando no hay criterio de búsqueda. O, si ustedes lo prefieren, pueden modificar ese mensaje de error escribiendo un 0. Entonces, en vez de las comillas dobles, que quiere decir dejar en blanco, yo puedo escribir el número 0. Entonces, él ya me va a arrojar el 0 cuando no hay ningún dato escrito, cuando no hay ningún código que buscar. ¿Ok? Ahora bien, de la misma manera como trabajamos el código del vendedor para que nos arroje el nombre del vendedor, vamos a trabajar el producto. Entonces, vamos a generar
en el campo que queda justo al frente de producto, una lista desplegable con los códigos de ese producto. Entonces recuerden que nos vamos a la pestaña datos, al botón validación de datos, y en configuración le decimos que permitir una lista, y nuestra lista será los códigos y únicamente los códigos sin el título, pero esta vez del producto. Aceptar. Entonces aquí ya generamos una lista desplegable con los códigos del producto. Ahora lo que necesitamos es que, dado el código, el Excel en este conjunto de celdas me traiga el nombre de ese producto. Recuerden que para Excel esta va a ser nuestra columna número 1, esta va a ser nuestra columna número 2 y esta va a ser nuestra columna número 3. ¿Okay? Estos números aquí son para efectos de recordar el número de la columna nada más. Entonces, digitamos nuestra función buscar V. Empezamos a formular igual buscar V. Nuestro valor buscado pues obviamente es lo que esté dentro de la lista desplegable. Entonces hacemos referencia a la celda que contiene la lista desplegable, que en mi caso es la celda D15. Punto y coma. Él me pregunta, la matriz a buscar, ¿en dónde quiere usted buscar ese valor? En esta ocasión, ese valor debe buscarse en la tabla correspondiente al producto. Escogemos todos los datos de la tabla, incluyendo los títulos. Punto y coma. Ahora él me pregunta el indicador de columnas, es decir, ¿qué información quiere que le traiga de esa matriz llamada producto? Teniendo en cuenta que ya encontré el código del producto. Una vez encontrado el código, ¿qué información quiere que le traiga? En esta ocasión yo quiero que me traiga el nombre del producto, y el nombre del producto está en la columna número 2. Entonces digitamos el número 2. Finalmente me pregunta que si está ordenado, es decir, que si la coincidencia es exacta o es aproximada. Para el caso también necesitamos que la coincidencia sea exacta, para lo cual digitamos un 0. Recuerden que o podemos digitar el 0 o podemos decir falso y enter. Entonces noten ustedes que efectivamente cada vez que yo cambio el código del producto, él me trae el nombre de ese producto. De esta manera, por ejemplo, si yo escojo el producto cuyo código es 3020, él me dice que corresponde a una blusa. Efectivamente, el producto cuyo código es 3020 hace referencia a una blusa. Bien, si nosotros eliminamos el contenido de nuestra lista desplegable, lo dejamos en blanco, nuevamente nos arroja el error de Excel, el mensaje de error por defecto de Excel, cuando nos dice que no hay con qué comparar para traer el valor deseado. Recuerden que lo podemos rectificar con la función si.error. Entonces anteponemos la función si.error, abrimos paréntesis, nos vamos al final de la fórmula, punto y coma, y si queremos que se quede un 0, pues escribimos 0, o el mensaje que ustedes deseen escribir. Por ejemplo, si ustedes desean escribir error, entonces entre comillas y escriben la palabra error, cierran comillas y cierran paréntesis. De esta manera, cada vez que él no encuentre un dato con el cual comparar para traer el dato deseado, él va a decir que hay un error. Pero para efectos del ejercicio, vamos a escribir 0. Perfecto. Entonces, ya para nuestro formulario podemos diligenciar el campo de vendedor y el campo de producto. La cantidad la vamos a digitar. Digamos que el vendedor vendió 10, 15, 20 unidades. Esta información que digite el usuario, quien esté diligenciando los campos, que son los de acá, esta información debe replicarse en esta área, en el área de la columna F, puesto que estas celdas de la columna F son las que van a alimentar mi base de datos. ¿Cómo hago para que la información que está en la columna D16 se replique en la que está en la columna F16? Pues fácilmente le digo igual y hago referencia a la celda
dónde está el valor, perdón, la cantidad, y enter. Entonces, todo lo que yo genere aquí se va a ver reflejado en la celda donde está los datos que voy a pasar directamente al formulario. Entonces, si yo escribo aquí 7, pues se ve reflejado un 7. Si escribo 8, se ve reflejado un 8. Bien, ahora, para el valor de la unidad, también utilizo una función buscar v, que a partir del código del producto me arroje no el nombre del producto, sino el valor de la unidad. Entonces, nuestra función quedaría de la siguiente manera: igual, buscar v, abro mi paréntesis, el valor buscado, el código del producto, porque es el mismo producto. Vamos a encontrar el valor, en este caso, por ejemplo, del producto 3020, que corresponde a una blusa, y vamos a traer el valor de la unidad, que sería 35.000 pesos. Entonces, es el mismo producto que se genera de mi lista desplegable. Punto y coma. La matriz a buscar, nuevamente le decimos que busque en la matriz llamada producto. Punto y coma. El indicador de columnas, esta vez yo quiero que traiga el valor de la unidad, el cual está ubicado en la columna número 3. ¿Ok? Entonces, el indicador de columnas va a ser el número 3. Él pregunta que si la coincidencia es exacta, y yo le digo que sí, que la coincidencia es exacta. Como lo ven, cuando yo cambio el código del producto, él inmediatamente me cambia el nombre del producto y además el valor de ese producto. El valor total, perdón, todavía nos hace falta quitar el error. Entonces, si yo aquí en mi lista desplegable no tengo ningún dato para comparar, él aquí me va a generar el error porque me dice no hay ningún dato para comparar y traer el dato deseado. Entonces recuerden que yo simplemente antepongo la función si.error y al final le digo que si existe un error ahí, digite un 0. Ok, entonces ya de esta manera mejoramos el aspecto de nuestro formulario. Para el valor total sería el valor de la unidad multiplicado por el número de unidades vendidas. Entonces aquí sería igual al valor de la unidad que está en mi celda F17 multiplicado por la cantidad de unidades vendidas que está en mi celda F16. Enter. Entonces, si yo cambio la cantidad de unidades, él inmediatamente me cambia el valor total. Y si yo cambio el código del producto, también cambia no solamente el nombre, sino que cambia el valor de la unidad y obviamente el valor total. La sucursal noten que está en la celda de vendedor y corresponde a cada vendedor una sucursal en especial. Entonces, para hallar la sucursal también hago uso de la lista desplegable, pero que hace referencia a los códigos del vendedor con la función buscar v. Entonces, sería igual buscar v, mi valor buscado, lo que esté en la lista desplegable correspondiente al vendedor, la matriz a buscar, pues toda la matriz de vendedor incluyendo los títulos, el indicador de columnas, esta vez voy a necesitar la sucursal y la sucursal está en la columna número 3, entonces digito el número 3. Necesito que la coincidencia sea exacta, por lo tanto digito el número 0. Cierro paréntesis, enter. Ahora bien, si yo cambio el código del vendedor, él no solamente arrojará el nombre, sino que traerá además la sucursal. Bien. Pasa exactamente lo mismo. Si no hay sobre la lista desplegable ningún dato para comparar y traer el dato deseado, pues él me va a arrojar el error que por defecto arroja Excel. Lo corregimos, ya sabemos que lo debemos corregir con la función si.error y finalmente le decimos que si existe un error en esa función nos arroje un 0. Cierro paréntesis y enter. Ok, entonces en este momento
ya el formulario sencillamente nos arroja los datos organizados. Si yo elimino lo que hay en las listas desplegables, pues él me va a dejar el formulario en ceros. Ahora bien, la fecha y hora se genera con una función que me arroja esos datos cada vez que yo haga clic o que modifique algún dato dentro de mi hoja de Excel. Entonces, igual, la función es ahora, abro y cierro el paréntesis inmediatamente y doy enter. Él me trae la fecha exacta y además la hora exacta en que se hizo el envío de la información. De esta manera ya tenemos nuestro formulario completamente organizado. Y lo único que va a tener que digitar el usuario es seleccionar un código de vendedor, seleccionar un código de producto, digitar una cantidad. Y ya los datos se generan automáticamente. Ahora bien, estas celdas las podemos ocultar para efectos de que nuestro formulario tenga un mejor aspecto. Entonces las seleccionamos, damos clic derecho sobre ellas y le decimos ocultar. Y de esta manera ya ocultamos las celdas que tienen los datos de origen para nuestras listas desplegables y esto no modifica la información ni la daña. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es generar una nueva hoja que es la hoja llamada base de datos. A la hoja 2 la vamos a llamar base de datos. En esta hoja de base de datos van a quedar los registros de cada uno de los, valga la redundancia, registros que hayamos digitado. Esta información es la que tiene que pasar al otro lado en forma de registro, es decir, aquí está de manera vertical, y al otro lado debe pasar de manera horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es pasar nuestras etiquetas. Entonces seleccionamos las etiquetas, copiamos, pasamos a la hoja de base de datos, nos ubicamos donde queremos que inicie nuestra base de datos y le vamos a dar un control V. Pero noten que el control V los pasa tal cual. Nosotros podemos hacer lo siguiente, ir a opciones de pegado, ir a otras opciones de pegado, y decirle transponer. O lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos seleccionar los datos, darle un control C, ir a base de datos, pararnos donde queremos que comience nuestra base de datos e ir al botón pegar, desplegar la flecha y decirle pegado especial. Con este cuadro de diálogo nosotros podemos decirle que pase todo o que pase solo las fórmulas o solo los valores o el formato, los comentarios, la validación. Listo, digamos que pase todo, pero que transponga los datos, es decir, que lo que está de manera horizontal pase al otro lado de manera vertical y viceversa. Como pueden notar, lo que estaba de manera vertical pasó al otro lado de manera horizontal y me generó los títulos. En este momento ya podemos iniciar una macro para que cada vez que yo genere un nuevo registro, él simplemente seleccione los datos de ese registro nuevo, los copie, los lleve a la hoja base de datos, los pegue de manera especial, lleve solamente los valores y los transponga. Eso es lo que debemos hacer con cada uno de los registros y además que los acumule. Ahora bien, aquí tenemos un error y es que debemos modificar el formato de fecha y hora que tenemos en nuestro registro, porque aquí aparece como formato general. Sencillamente lo debemos cambiar a más formatos de número, y en formatos de número en personalizado podemos decirle que lo muestre como día, mes, año y además la hora. Entonces ya nos muestra la información como la fecha y hora. Eso es lo que exactamente debe hacer nuestra macro.
Para lograrlo hacemos lo siguiente. Nos vamos a situar en nuestra hoja formulario. Para iniciar a grabar nuestra macro, debemos ir a la pestaña que dice Vista, al botón que dice Macros, Grabar macro. En este momento él me está solicitando el nombre de la macro. Siempre debe ser una sola palabra. Si es una palabra compuesta, no puede estar separada por espacio en blanco. Debemos separarla por un carácter, puede ser raya al piso. En este caso yo la voy a llamar formulario. Podemos generar un método abreviado de teclas. Debemos tener cuidado con las teclas que ya utiliza Excel para sus otros comandos. Por lo general, control y la Q minúscula no se utiliza. Guardar en este libro. Noten que puede haber un libro de macros solamente para macros, o en un libro nuevo, o en este libro. Por ahora lo vamos a hacer en este libro. La descripción es importante porque debemos documentar absolutamente todo lo que se haga, más aún cuando en las empresas se están requiriendo procesos de alta calidad para su respectiva certificación. Es importante describir para qué sirve la macro, porque a veces los libros tienen muchas macros y la persona que llegue nueva, si no encuentra una documentación funcional de sus libros, pues muy seguramente no va a saber para qué sirve y va a tomar mucho tiempo descifrar. En este momento podemos decir que es una macro que alimenta una base de datos. Noten que en esta barra nos aparece un nuevo botón. El botón dice: se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener grabación. Cualquier cosa que yo haga en este momento ya va a afectar nuestra macro y se va a repetir cuando la ejecutemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la hoja base de datos. Nos vamos a situar debajo del título de vendedor. Vamos a insertar toda una fila. Le damos a aceptar. Aquí le decimos que nos deje el mismo formato de abajo. Quedamos ahí situados. Ahora nos vamos a ir a la hoja formulario. Vamos a copiar los datos que vamos a pasar, que son estos de acá. Estos son los datos que finalmente van a alimentar nuestra base de datos. Vamos a ir a la base de datos y aquí, justo en esta celda, vamos a decir inicio, pegar, pegado especial, y le vamos a decir que lleve únicamente las fórmulas, únicamente los valores y que los transponga. Únicamente los valores y que los transponga, es decir, que lo que está vertical lo lleve al otro lado de forma horizontal. Perfecto. Ahora nos vamos a situar nuevamente en nuestro primer registro, justo debajo de vendedor. Luego vamos a ir a nuestra hoja formulario, damos un escape para borrar esa selección, ese copiar. Seleccionamos las tres celdas que diligenciamos, es decir, las dos listas desplegables junto con la cantidad, y suprimimos, damos un suprimir para borrar los datos del último registro. Finalmente nos paramos en nuestro primer registro, en nuestra primera lista desplegable. Ahí paramos la macro. La macro la podemos parar yendo al botón que dice: se está grabando una macro en este momento. Si hacemos clic ahí, paramos la macro. Vamos a probar que efectivamente quedó funcionando. Entonces, vamos a seleccionar un vendedor, vamos a seleccionar un producto y vamos a digitar una cantidad. Y vamos a hacer la combinación de teclas que dijimos, que eran control más la Q. Control más la Q. Y vamos a mirar si efectivamente nuestra base de datos ya se nos llevó. Ya nos copió nuestro primer registro. Y los empieza a acumular, porque coloca uno sobre el anterior que digitamos. Hagamos la prueba con otro registro. Control más la Q. Nuestra base de datos, obviamente ya nos aparece nuestro último registro.
hagamos un último registro como prueba. Y esta vez vamos a decir, desde la pestaña Vista, desde el botón de macros, vamos a ver macros. Está nuestro macro que acabamos de crear que se llama formulario y le vamos a decir ejecutar. Y aquí está nuestro último registro. De esta manera hemos logrado hacer una base de datos alimentada por un formulario. Pero nos falta insertar nuestro botón para generar un acceso mucho más rápido que sea solamente con un clic. Entonces, vamos a ir a la pestaña Insertar, vamos a ir al botón de Formas, vamos a escoger una forma cualquiera y vamos a diseñar un botón. Bien, hemos acabado de insertar nuestra forma. Vamos a escribir en ella enviar, que quiere decir que vamos a enviar la información cada vez que hagamos clic en el botón que estamos creando. Vamos a darle un pequeño diseño un poco mejor, a mejorar el aspecto de nuestro botón con las herramientas de dibujo. En lo personal me gustan los efectos de la forma, me gustan los biseles porque dan aspecto de botón. Podemos incluso cambiar el relleno de la forma. Con el color que ustedes quieran. Bien, en este momento ya tenemos nuestra forma creada. Ahora lo único que nos hace falta es asignarle la macro. Les damos clic derecho sobre nuestra forma y le decimos asignar macro. Asignar macro. Él aquí nos genera el cuadro de diálogo donde están todas las macros que tengamos en ese momento en nuestra hoja de cálculo. En este caso solo tenemos una que se llama formulario. Le vamos a decir aceptar. Si hacemos clic en cualquier otro lugar y luego pasamos nuestro cursor por el botón, notaremos que ya se genera la manito que indica que ya ejecuta alguna acción. Vamos a crear un nuevo registro. Creemos un nuevo registro y vamos a enviarlo con el botón que acabamos de crear. Dimos clic en enviar y efectivamente ya vemos que se nos genera un nuevo registro. De esta manera hemos creado un formulario con macro para alimentar una base de datos. Lo único que nos queda es mejorar un poco el aspecto de nuestro formulario. Entonces mejoremos un poco aquí el color, el tipo de letra. Ok, podemos decirle a Excel en vista que no veamos las líneas de cuadrícula y ya nos queda muchísimo mejor diseñado nuestro formulario. Podemos darle un fondo a esta zona en inicio, un fondo a esa zona. Para que nos quede como mejor presentado el formulario, como ustedes deseen. Y estas letras las podemos colocar de un color oscuro para que se note. Ahora sí, si quieren, volvemos a enviar un nuevo registro y vamos a ver cómo quedó nuestra base de datos. Ok, perfecto. Ya hemos aprendido a generar un formulario y a alimentar una base de datos a través de ese formulario con una macro. Eso es lo que hemos aprendido hasta el momento. Ahora, vamos a aprender a generar filtros avanzados y a utilizar una macro para ello. La manera básica de hacer un filtro, por ejemplo, en nuestra base de datos, sería
yendo a la pestaña datos y haciendo clic sobre el botón filtrar. Nos aparecen unas flechitas para desplegar un menú donde podemos seleccionar los criterios de filtrado. Entonces podemos filtrar por un vendedor, no seleccionar ninguno, filtrar por un vendedor, podemos filtrar por una cantidad y así sucesivamente. Esa es la manera básica de filtrar una información. Pero el filtro avanzado me permite no solamente filtrar la información, sino llevarla a otro lugar, que sería supremamente útil cuando necesitamos generar informes y llevarlos a otro lugar sin necesidad de manipular la base de datos original. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una nueva hoja que se va a llamar filtro avanzado. Vamos a ubicarnos en la hoja filtro avanzado, ya la creamos. Vamos a ir a nuestra base de datos y vamos a copiar los títulos de nuestra base de datos, ¿sí? Vendedor, producto, cantidad, valor unidad, valor total, sucursal, fecha y hora. Vamos a dar un copiar y nos vamos a nuestra hoja filtro avanzado y vamos a copiarlos 2 veces. La primera vez para hacer nuestros criterios de filtrado y la segunda vez para traer los datos que vamos a filtrar, ¿sí? Tenemos los títulos copiados 2 veces en nuestra hoja filtro avanzado. Vamos a generar el filtro. Para ello vamos a ir a la opción datos, filtro, avanzadas. El filtro, el embudo que trae un lapicerito al lado, avanzadas. Él nos pregunta, filtrar la lista sin mover a otro lugar o copiarla a otro lugar. Lo ideal es copiar a otro lugar. El rango de lista. Este rango de lista me dice el rango del cual voy a hacer el filtrado. En este caso será nuestra base de datos. Entonces hago clic ahí y selecciono toda la base de datos incluyendo los títulos. Rango de criterios. Nuestros criterios van a ser el rango de los primeros títulos más una fila más, pues es ahí donde voy a generar el criterio. Copiar a va a ser nuestros segundos títulos, pero solo los títulos, para decir que los mueva a ese lugar. Aceptar. Cuando les digo que solo registros únicos es para que no me repita registros, pero no, en este caso yo quiero que me lo repita. Aceptar. Entonces, en este caso nos trajo todos los criterios, porque nos trajo toda la base de datos, porque nosotros no le dimos un criterio de filtrado. Digamos que vamos a filtrar por producto, entonces vamos a decir que filtre por pantalón. Y tenemos que volver a hacer todo el proceso. Ir a la pestaña datos, avanzadas, decirle copiar a otro lugar. En rango de lista vamos a seleccionar toda nuestra base de datos. En el rango de criterios vamos a seleccionar nuestros criterios, que son el título de arriba más una fila más, y copiar a, efectivamente, donde estamos, copiar a, aceptar. Entonces, como ustedes notan, en este caso él me filtró solo por el criterio pantalón. Digamos que yo quiero filtrar por el vendedor, vamos a filtrar por Paola. Yo puedo tener 1, 2 o 3 o todos los criterios de búsqueda del tiempo. De filtrado, perdón. Entonces vamos a filtrar por el vendedor Paola. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Ir a avanzadas, copiar a otro lugar. En rango de lista tendría que seleccionar mi base de datos. En rango de criterios, los criterios con una fila más, que es donde vamos a decir cuál es el criterio. Y en copiar a, pues ahí ya está. De la fila B12 a la H, de la celda B12 a la H12. Aceptar. Entonces en este caso él me filtró mi base de datos por el vendedor Paola. Noten ustedes que este ejercicio se hace muy repetitivo y largo, porque cada vez que yo voy a filtrar necesitaría hacer todo el proceso. Para ello vamos a realizar una macro. Vamos a hacerlo por una macro. Entonces vamos a ir a la pestaña Vista, a macros, grabar macro.
y a esta macro la voy a llamar filtro, rayita al piso avanzado. Recuerden que la macro debe hacerse en una sola palabra separada por guión al piso o por un carácter. Control W es un W minúscula, es una combinación de teclas que no la tiene Excel. Entonces la descripción, esta es una macro que realiza el filtro avanzado de la base de datos. Aceptar. En este momento ya empezamos a grabar la macro. Noten ustedes el botón, esta es la barra de estado. Entonces dice que estamos grabando una macro en este momento. Bien, ahora vamos a hacer todo el proceso igual como lo hicimos en las ocasiones anteriores. Vamos a ir a la pestaña datos, al botón avanzado, le vamos a decir que copiar a otro lugar, vamos a escoger nuestro rango de lista que va a ser toda nuestra base de datos, vamos a ir a nuestro rango de criterio, que va a ser la fila de los criterios más una fila más, y copiar a, que va a ser nuestra fila de títulos de abajo. Aceptar. En este momento paramos la macro, porque ya hicimos todo el proceso para un filtro avanzado. Entonces, podríamos filtrar por vendedor. Digamos que vamos a filtrar por Fernando. Nuestro teclado abreviado para ello fue control W. Si digitamos control W, él inmediatamente nos filtra por Fernando. Para volver a obtener toda la base de datos, volvemos a digitar control W. Vamos a decir que vamos a filtrar por cantidad. Vamos a decirle que los mayores a 30. Vamos a decirle que los mayores a 30. Control más W. Y él me indica las cantidades mayores a 30. Vamos a filtrar por dos criterios. Vamos a filtrar por el vendedor Adriana y por el producto blusa. Y vamos a darle control W. Entonces Adriana solo vendió 58 blusas. Para dejar toda la lista, borramos los criterios y damos control W. Para definir mejor que esta es la fila de los criterios, pues yo le puedo colocar bordes y darle como formato especial a cada uno de ellos para definir que son nuestros criterios. Ok, bien. En este orden de ideas podemos generar un botón para nuestra macro. Entonces digamos que vamos a ir a la pestaña insertar, a las formas, y vamos a generar un botón para nuestro filtro avanzado. Lo vamos a llamar filtro avanzado. Entonces vamos a centrarlo, vamos a mejorar un poquitico la presentación, vamos a ir al formato y vamos a darle algunos efectos de forma para decir que es un botón. Vamos a cambiar el relleno de la forma. Ok, bien, ya tenemos nuestro botón filtro avanzado. Lo único que nos resta es asignarle la macro. Vamos a dar clic derecho, asignar macro. Ya aquí nuestro cuadro de diálogo me presenta las dos macros que hemos creado, la de filtro avanzado y la de formulario. La de formulario fue la que utilizamos en enviar los datos a la base de datos, y la de filtro avanzado es la que vamos a utilizar en este momento. Entonces vamos a decirle que filtro avanzado. Aceptar. Entonces ya si pasamos el cursor sobre el botón ya nos aparece la manito. Entonces vamos a filtrar por producto. Vamos a filtrar por el producto chaqueta. Filtro avanzado. Y él ya nos filtra por el producto chaqueta. Vamos a suprimir ese producto chaqueta y vamos a oprimir otra vez filtro avanzado. Vamos a filtrar por cantidad, digamos que mayores a 20, y por sucursal, la sucursal norte. Vamos a ver qué nos aparece. Mayores a 20, en norte solo hubo
2 ítems. Vamos a filtrar solo por sucursal norte, 4 ítems. Vamos a filtrar por el valor total que sea mayor a 50.000. Filtro avanzado. Nos quitó solo el registro, el primer registro que estaba en ceros. Entonces vamos a decirle que mayor a 500.000. Filtro avanzado. Entonces ya nos dice que hay mayores a 500.000. Las ventas son grandes. De esta manera hemos aprendido a generar filtros avanzados y utilizar una macro para ello. Lo que nos resta es guardar nuestro ejercicio, nuestro libro de Excel, de manera que lo podamos ejecutar desde cualquier otro equipo de manera correcta. Si lo guardamos como un libro de Excel normal, cuando lo abramos desde otro libro, desde otro equipo, nuevamente lo cerramos y lo abramos, no nos va a ejecutar las macros. Hay que decirle que lo guarde para ejecutar las macros. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: archivo, guardar como, examinar. Entonces dice macro con formulario tutorial, pero le vamos a decir que lo guarde como no un libro de Excel normal en tipo, sino como un libro de Excel habilitado para macros. Guardar. Entonces, de esta manera él guarda el archivo como un ejecutable de macros. Espero, queridos estudiantes, que este video tutorial les haya servido de algo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.